Un feliz Kadosh Shabbat a todos mis hermanos y amigos en el mundo entero. Que la bendición del Eterno repose en cada uno de nosotros. Vamos a tener hoy la conferencia El Juicio, el Remanente y las demás denominaciones. Esta es la conferencia número 5 que llevo a cabo a partir del 2 de junio que comenzamos esta serie. Vamos a iniciar haciéndolo con la oración. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por reunirnos por Face para escudriñar, profundizar tu palabra. Rogamos que nuestro Elohim Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos sature de tu conocimiento, que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor. Queremos que tu luz, ilumine nuestras vidas, que ellas sean alimentadas en nuestro espíritu, alma y cuerpo, que seamos fortalecidos y podamos prepararnos para la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Bendice a los hermanos que entran, los que están entrando y los que comparten y los que ven esta conferencia en sus perfiles, en las diferentes formas como le llega. Que tu bendición sea en cada uno de ellos y que nuestro Elohim Malquisedec redarguya sus vidas de justicia, juicio y pecado. Muchas gracias, queremos gozarnos en este Kadosh Shabbat con tu presencia y estamos atentos a escuchar tus consejos y revelaciones. Muchas gracias, Padre Celestial, y gracias nuestro Elohim Malquisedec por escucharnos, te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, antes de entrar al juicio de los vivos es importante que pongamos en contexto de pronto unos puntos referentes al juicio, el remanente y las demás denominaciones. Para esto pues necesitamos cada uno de nosotros estar bien atentos y de pronto en nuestros hogares repetir de pronto la conferencia, tener en cuenta los textos bíblicos, repasar, escudriñar, examinarlo todo y aprender cada día más. Bueno, quiero mencionarles a cada uno de nosotros que estamos en el año 2024 y como estamos hablando de juicio, entonces tenemos un texto nosotros para verlo que se encuentra en Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17, porque estamos en la parte de juicio. Dice el Eterno en Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Yahweh. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Yahweh? Aquí Pedro está hablando en este momento y hace parte del remanente de ese tiempo. Entonces aquí la parte donde dice que el juicio comience por la casa de Yahweh hace referencia o conexión al remanente de su tiempo. Por eso es que aquí Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Yahweh. Y si primero va a comenzar por nosotros, porque Él se incluye en el remanente verdadero, ¿sí ve? Después hace la pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Yahweh? Mire que este texto es bien importante porque de pronto muchos de nosotros cuando hablamos del juicio no le ponemos cuidado a esto. Y me he topado en muchas de las conferencias con muchos creyentes, hermanos, estudiosos del santuario, que mencionan que el juicio en 1844 comenzó con el remanente de ese tiempo. Y déjenme decirles que no es así. ¿Y por qué le he colocado como título el juicio, el remanente y las demás denominaciones?
Porque el juicio en la primera parte es para el remanente de su tiempo. Y si les menciono que estamos en el año 2024 calendario gregoriano y en el año 5994 de la historia del pecado, déjeme decirle que en todo ese tiempo han habido 10 remanentes o 10 pueblos de Yahweh. Y si el juicio va a comenzar primero por la casa de Yahweh, por el remanente, entonces comienza en un orden específico y se necesita saber entonces cuáles son los 10 remanentes que han existido. Oye, interesante, ¿sí ve? Entonces, cuando va a comenzar el juicio en el año 1844, va a comenzar por la casa de Yahweh, y la casa de Yahweh hace relación o conexión al remanente, y el primer remanente es el remanente de los patriarcas. Por eso es que el juicio comienza con el primer muerto, Abel, porque Abel pertenece al remanente de los patriarcas en su tiempo. Ese es el primer remanente. Interesante. O sea, ¿por quién va a comenzar el juicio? Por la casa de Yahweh, por los remanentes de Yahweh. Este es el orden. Primero la casa de Yahweh, o sea, el remanente que él ha escogido como su pueblo. Interesante detalle ese. Y si han habido 10 remanentes, pues necesitamos conocer los 10 remanentes. Porque si no, entonces, entrar al juicio y mirar la parte del juicio, pasamos desapercibido todo esto y entonces nos confundimos nosotros y creemos que es el remanente final de pronto o X remanente solo y los otros quedan excluidos. No, el juicio tiene un orden específico. Ahora déjenme mencionarles acá en este momento que en el tiempo del diluvio habían transcurrido, el diluvio ocurrió en el año 1656 de la historia del pecado. Y según los análisis de los expertos en la parte de ciencia y tecnología, se ha cogido de pronto la genealogía de Génesis 5 y teniendo en cuenta que el hombre vivía 900 años, entonces se han hecho los cómputos, se han llevado a la parte de la calculadora, ¿sí ve? Y los estudios han arrojado que en el tiempo de Noé aproximadamente habían 4.000 millones de personas. Eso es harto. Ahora, hasta Noé, ¿cuántos habían muerto? Muy bien. Ahora, de Noé hasta el fin de los 2300 años proféticos, que fue en el año 1843, que equivale al año 5813 de la historia del pecado, habían transcurrido 4157 años más. En 4157 años, ¿cuántas personas vivieron hasta ese momento? Y que están muertas. Muchísimas. Entonces, una cantidad enorme de personas para decir que el juicio comienza en el año 1844, que equivale al año 5814, la historia del pecado. Pues hay millones de personas anotadas en el libro de la vida del Cordero. Entonces de ahí que la conferencia de anoche decíamos nosotros que el Yom Kippur profético de los muertos es de 180 años. Porque en el transcurso de 180 años, Yahshua hace el juicio a todas esas personas. Interesante. Y podríamos decir algo más, porque es que el juicio comenzó en el año 1844 y Yahshua comenzó con el primer muerto. Y a medida que iba en 1844 iban muriendo personas, 1850, 60, 1900, el año 2000. Y hasta el año 2023, que finaliza el juicio, murieron muchas personas. Entonces podríamos decir, en unas especies de estadísticas generales, que en 5.993 años de la historia del pecado y en el transcurso de 180 años se realizó el juicio para los muertos. Oye, pues es bastante, estas cifras son de pronto un poco para algunos exageradas, pero está dentro de la parte
de la lógica, de la precisión y de lo que es de pronto la parte correcta del tiempo dentro de las Sagradas Escrituras. Si el juicio, el Yom Kippur profético de los muertos finalizó en el año 2023, significa que transcurrieron hasta ese momento 5.993 años de la historia del pecado. En 5.993 años de la historia del pecado, ¿cuánta humanidad podrá haber habido? No lo sabemos, pero es una cantidad enorme, enorme. En esos 5.993 años hay 10 remanentes. Oiga, 10 remanentes. A mí me parece interesante eso, 10 remanentes. Y entre esos 10 remanentes encontramos lo que acabamos de leer nosotros y que vale la pena volverlo a repetir, que está en Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Yahweh. ¿Por quién va a comenzar el juicio? Por la casa de Yahweh. ¿Y a qué hace referencia la casa de Yahweh? Al remanente. Y como han habido 10 remanentes, entonces ¿cuál va a ser el primer remanente que va a pasar por juicio? El de los patriarcas, porque es el primer remanente. Y apenas termine ese primer remanente, entonces comienza el segundo remanente. ¿Cuál es el segundo remanente? El segundo remanente es el pueblo de Israel. Y después del pueblo de Israel, ¿cuál es el tercer remanente? Éfeso. Y después Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia, Laodicea. Y por último, obreros de la hora 11. Y ahí están los 10 remanentes. Y estamos hablando del Yom Kippur profético de los muertos. Entonces, cuando pasa la casa de Yahweh, que es a través de los 10 remanentes en la parte del juicio, entonces vienen las demás denominaciones. ¿Por qué? Porque en muchas denominaciones hay personas que están inscritas en el libro de la vida del Cordero porque han hecho el pacto con el Cordero, han aceptado a Yahshua como su Salvador y han hecho ese pacto. ¿Cuál pacto? ¿El pacto patriarcal a través de la ofrenda o el pacto de la circuncisión con el pueblo de Israel o el pacto del bautismo con los israelitas espirituales o gentiles? Entonces no es solamente en ese orden de ideas que de pronto podemos decir nosotros que el pueblo de Dios es el remanente X de ese tiempo y se lo adjudica. No, el juicio tiene un orden específico y el juicio comienza por la casa de Yahweh o por los remanentes que han sido de Yahweh. Y después de que finalice eso, que comienza por el liderazgo, por los líderes ancianos de iglesia, termina con los feligreses, y cuando termine ese proceso, entonces se entra a las demás denominaciones que han hecho el pacto. Y hemos dicho en estas conferencias que el primero que se inventó una religión nueva, diferente, fue Caín. Fue el primero. Caín fue el que se inventó una iglesia con una forma de adoración diferente, un sacrificio diferente. Fue Caín. Y Caín fue el primero que levantó también una ciudad. Y Caín fue el primero que mató una persona. Pero Caín está anotado en el libro de la vida del Cordero y al formar otra denominación, pues entonces él ya dejó de pertenecer al remanente verdadero y ahora pertenece a una de las demás denominaciones. Por lo tanto, Caín está anotado en el libro de la vida del Cordero. Así como muchas personas de las diferentes denominaciones hoy en día han dado el paso del bautismo por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Ruaj HaKodesh, están anotados en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿por qué es que el juicio tiene un orden específico y le coloqué el título El juicio, el remanente y las demás denominaciones? Para que nosotros miremos esos esquemas o esas variantes que hay.
porque cuando entremos al juicio de los vivos vamos a ver varias variantes. Y ahí nos vamos a encontrar nuevamente con el remanente de ese tiempo y nos vamos a encontrar con las demás denominaciones. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto? Porque si nosotros vamos a Juan 10, que de pronto es un texto de pronto conocido por muchos de nosotros, Juan 10, el verso 16, dice el Eterno allí: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Oye, interesante. A esas ovejas que no son de otro redil las llamamos las demás denominaciones. Interesante. Ahora, esas otras ovejas en el tiempo de Yahshua son los gentiles. Yahshua vino para salvar a gentiles y a judíos por igual. Esta es una revelación de su misión mundial, morir por los pecados del mundo. Entonces aquí tenemos nosotros que tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. O sea que los fieles que están en otras denominaciones, hay muchos que han muerto y aunque han muerto y no han conocido la verdad de pronto del Shabbat, van a ser salvos porque el Señor los va a juzgar de acuerdo al conocimiento que ellos adquirieron en su tiempo y de acuerdo a la luz que había en su tiempo. Y van a ser salvos. Interesantes. Pero hay otros que van a ser hallados faltos. Entonces por eso tenemos nosotros que en el juicio Yahshua a unos confirma en el libro de la vida del Cordero y a otros va a borrar del libro de la vida del Cordero. Y a esos que él confirma, ahí están incluidos su pueblo, su remanente en su respectivo tiempo y las demás denominaciones también en sus respectivos tiempos. Entonces me parece interesante. Ahora, esto mismo se aplica al final. Al final con el fuerte pregón es para hacerle un llamado a las ovejas que están en los otros rediles, para que ellos escuchen, acepten el mensaje y vengan al redil o al remanente final. No podíamos pasar por alto de pronto esto, porque dije, caramba, es importante saberlo, porque a veces uno, cuando da unas conferencias, y hago un paréntesis acá, en esta otra parte, para mis apreciados hermanos y a quien le pueda interesar. Para honra y gloria del Eterno, he dado más entre lo que son conferencias, seminarios, talleres y cursos, más de 9,000. Más de 9,000. Pasa la cuenta de los 9,000. Entonces hay muchas cosas que con la ayuda del Eterno me las he aprendido de memoria. Y como he dado una tras otra vez estas conferencias, se me han vuelto tan comunes y tan familiares que las tengo en la mente y las expreso con facilidad en este momento para mis hermanos. Y a veces de pronto al principio a todo predicador le pasa eso, que le gusta predicar y se llena de esa emoción y quiere de pronto tener una predicación de 2 horas, de 3 horas y estampar todo en ese tiempo y muchas veces no se alcanza. A mí no me preocupa si tengo que dar 10 conferencias sobre lo mismo, pero lo importante es que vayamos despacio, lo vayamos comprendiendo y vayamos buscando los contextos generales para coger todo esto después en una visión panorámica y encontremos una verdad hermosa para cada uno de nosotros. A mí eso me parece estupendo, grande. Y eso es que con la ayuda del Eterno que trato de realizar acá. Por eso voy despacio en esta otra parte y me parece importante que antes de entrar al juicio de los vivos nosotros pudiéramos ver esta otra parte para que haya una especie de luz en nosotros y digamos, oye, no sabía que en 5,993 años de la historia del pecado hasta hoy en la actualidad han habido 10 remanentes. Y voy a mencionarles esto de pronto como un testimonio, algunos de ustedes ya lo conocen. Hay muchos que han estado en el 9º remanente. ¿Y cuál es el 9º remanente? La Odisea. Y la Odisea del 9º remanente hace referencia o conexión con los adventistas del séptimo día. O los adventistas del séptimo día es la iglesia, la Odisea, el 9º remanente.
Pero he quedado tan extrañado de ver de pronto a un poconón de adventistas del séptimo día que estando en el noveno remanente se han salido del remanente y se han ido otra vez para el mesianismo. Han retrocedido cuando el mesianismo fue el segundo remanente. Y todo porque en el mesianismo nos dicen que las raíces hebreas son importantes para comprender mejor las Sagradas Escrituras. Eso es una gran verdad. Es una gran verdad. Pero lo que sucede es que el pueblo de Israel, al ser el segundo remanente, tuvo la luz de su tiempo, mientras que el noveno remanente tuvo mucha más luz. Entonces alguien que estuvo en el remanente número 9 y se salió para devolverse al número 2, no tiene sentido, significa que no ha conocido bien las creencias donde estaba, ¿sí ve? Y cree que ahorita donde está ese es el mejor. No. Conozco también a muchas personas hoy en día como mesiánicos, ortodoxos y ultraortodoxos que defienden y creen que ellos siguen siendo el remanente en la actualidad. Ellos no aceptan haber sido cortados como remanente y que ellos siguen siendo el remanente, o sea, en conclusión podríamos decir que para ellos no hay sino dos remanentes, el de los patriarcas y ellos, y que no existe ninguno otro más. Por eso he hecho la aclaración en este momento para el título, el juicio, el remanente y las demás denominaciones, para que pongamos en ese orden, en ese contexto, para que cuando entremos al juicio sepamos cómo es que Yahshua entra al juicio y cómo va a hacer el juicio a millones de personas. ¿Y por qué hace el juicio a millones de personas? Déjenme mencionarles ahora, porque es que Yahshua no está haciendo el trabajo solo. Hay dos sacerdotes. Hay dos sumos sacerdotes, hay dos reyes, hay dos consoladores, hay dos testigos, hay dos intercesores, hay dos abogados, hay dos Elohim que están trabajando en este momento por cada uno de nosotros en relación con el santuario celestial. Y esos dos Elohim, esos dos abogados, dos intercesores, dos sacerdotes, dos reyes, ¿sí? Son Yahshua y Malquisedec. Entonces, como ellos están trabajando unidos, Malquisedec que utiliza el poder de la omnipresencia, le adelanta trabajo a Yahshua HaMashiach. Y por eso es que es importante que en el juicio las personas que han sido selladas por Malquisedec, entonces Yahshua ya lo que hace en este momento, o sea, en otras palabras, Malquisedec le ha adelantado mucho el trabajo a Yahshua, y Yahshua lo que hace, si ve la firma ya de Malquisedec, entonces él, ¿qué es lo que hace? Borrar los pecados del libro de rebeliones y borrar los pecados del libro de memorias, confirmar a esa persona en el libro de la vida del Cordero, transformarla, colocarle su justicia, y en el libro le coloca vencedor. Quedó listo. Y en el caso de las personas que son halladas faltas, como no tienen el sello de Malquisedec, y alguno de pronto tendrá la duda de que el que sella es Malquisedec, pues déjeme mostrarle unas citas. Efesios 1, que de pronto ya conocido por muchos de nosotros, versículo 13, Efesios 1, versículo 13 y 14, nos damos cuenta quién es el que sella. Dice el Eterno en Efesios 1, el verso 13 y 14, en él, y en él está haciendo referencia a Yahshua. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Yahshua, fuisteis sellados con el Ruach HaKodesh de la promesa. Y recuerden que el nombre Ruach HaKodesh es un título oficial para el nombre verdadero que es Malquisedec. O el Ruach HaKodesh no es el nombre oficial. El nombre oficial para el Espíritu Santo es Malquisedec. Ya dimos esa conferencia. Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oye, el que sella es Malquisedec. Y ahí mismo en Efesios 4:30, para como acabar de confirmar un poco más, 4:30, dice el Eterno. Y no contristéis al Espíritu Santo de Yahweh, a Malquisedec,
con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Oye, el que sella es Melquisedec. Y si de pronto hay otra duda, Apocalipsis 7, uno va a Apocalipsis 7, el verso 2 y el verso 3 y nos dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Elohim vivo. Para un momento acá, porque a veces pues no nos queda un tiempo para definir quién es el Elohim vivo. Si el Elohim vivo pues son los tres, el Padre, el Hijo y el Ruach HaKodesh. Los tres son Elohim. A los tres se le da el nombre Elohim. Los tres son Yahweh. Pero uno de los tres es el que sella. Y acá dice, y tenía el sello del Elohim vivo. Y haciendo referencia a un poconón de textos, el que sella, el que escribe, el que pone la impronta, es Melquisedec. Si usted va a los 10 mandamientos, se da cuenta que Yahshua es el que habla, Melquisedec es el que escribe y el Padre es el que aprueba. Entonces nos damos cuenta por todos los lados que es Melquisedec, el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, el que sella. Por eso usted y este servidor debemos vivir una vida en santidad el día que nos corresponde, hoy. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. ¿Cómo es que tengo que vivir hoy? En santidad absoluta, total. ¿Por qué? Porque apenas termine este día, a la puesta del sol, Melquisedec me va a sellar. Me va a decir, oye, en este día pasó la prueba, pasó el examen, ¿sí ve? Acá está la firma. Si esa noche esa persona se muere, está sellada. ¿Sí ve? Entonces, cuando llegue la hora del juicio de esa persona y sea llamada a juicio, ¿qué es lo que hace Yahshua? Borrarle los pecados que están registrados en el libro de las rebeliones, en el libro de memorias, lo confirma en el libro de la vida del Cordero, le pone su justicia, lo presenta al Padre y el Padre dice, bienvenido otro hijo amado. Es igual a Yahshua. Esa es la tarea. O sea, se necesitan 2 sacerdotes. Y muchos de nosotros no tenemos la experiencia, ¿sí ve?, de hablar de esos 2 sacerdotes que obran o están en armonía en el santuario celestial, obrando en el santuario celestial. Uno en el santuario celestial y el otro aquí en la tierra. Ambos son intercesores, ambos son abogados, ambos son reyes, ambos son testigos, ambos son consoladores, ambos son Elohim, ambos son Yahweh. Porque habíamos dicho, en un juicio se necesitan 2 testigos. Y ahí tenemos a 2 Elohim como testigos. ¿De qué? De nosotros. ¿Ante quién? Ante el Padre. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos vamos dando cuenta ahora que es importante mirar estos detalles que parecen que fueran insignificantes, pero necesitamos comprenderlos. Y de pronto podríamos decir nosotros en este momento que ese juicio que comenzó en el año 1844, denominado Yom Kippur profético para los muertos, ¿sí ve?, es de 180 años, como lo especificamos en la conferencia anterior, ¿sí?, que era importante, y fue demostrado con códigos y con mensajes encriptados que los pudimos decodificar y desencriptar para demostrar que son 180 años. Pero cuando lleguemos al juicio de los vivos vamos a tener más evidencia, porque dimos más evidencia, no solamente esa, ¿sí? Entonces, yo creo que hasta este momento podríamos decir que tenemos muchas denominaciones. Y si en el año 1844 comenzó el juicio investigador de los muertos, ya también tuvimos una conferencia donde dijimos que el primero que pasó en ese juicio es el primer muerto, y el primer muerto fue Abel. Entonces, ¿cómo comienza el juicio en 1844? Por el primer remanente. ¿Cuál es el primer remanente? El de la época patriarcal. Luego sigue ¿cuál remanente? El del pueblo Israel. Luego sigue ¿cuál remanente?
los de Apocalipsis 2 y 3. Y por último, ¿cuál es el último remanente? Mateo 20, versículos del 1 al 16 y Joel 2:32, obreros de la hora undécima. Y se completa el número 10, porque el número 10 es uno de los números perfectos para la numeración ordinal y ya no hay más remanentes, ese sería el remanente final, que de pronto es el más olvidado, el que menos conocimiento se tiene, el que menos se sabe en ese momento. El Señor tenía que traer luz nueva y aceite extra para esta generación, para aclarar todas estas cosas que estaban inconclusas todavía y que no había una luz excelente en este momento para aclararlas. Ya ahí está la luz, ya el Señor nos envió la luz. Y ya podemos nosotros hacer las conexiones correspondientes con autoridad, con poder, y nadie podrá decir en este momento, no, es que eso no está escrito. Sí está escrito. Lo que pasa es que muchos de nosotros no hemos aprendido a desentrañar un poco de mensajes encriptados y codificados que están en la palabra del Eterno. Y hago otro énfasis más ahora. Si no me equivoco, Primera de Pedro, espero no equivocarme, Padre Celestial, ilumina mi mente. Segunda de Pedro, el 1:21, segunda de Pedro 1:21, creo que es ese, sí. Sí, efectivamente. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Yahweh hablaron siendo inspirados por Malquisedec. Qué interesante. Y digo interesante esto porque es que todavía hay muchas personas hoy en la actualidad con un poconón de estudios, un poconón de pronto de especializaciones y de maestrías y de doctorados, y no conocen que el plan de salvación es de 8.000 años y que el plan de salvación es un plan de orden profético, como las Sagradas Escrituras, todas son de orden profético. ¿Y por qué digo que son de orden profético? Y cuando digo son de orden profético, podemos señalar también, es de orden futurista. Porque no ha aparecido el pecado y ya existe el plan de salvación, sino que está archivado en el reino de los cielos. Y en ese plan de salvación se especifica la fecha en que va a entrar el pecado en el planeta Tierra. Se especifica la fecha en que Yahshua va a nacer, en que va a morir, en que va a resucitar, la fecha en que comienza cada uno de los remanentes. ¿Y cómo fue especificado eso? Con anticipación. Por lo tanto, el plan de salvación es un plan futurista, es un plan de orden profético. Ya está estipulado, así como la palabra del Eterno también es una palabra futurista profética. Y a medida que va pasando el tiempo, entonces la historia se encarga de hacer realidad lo dicho ya en ese libro profético. Y por eso entra en segunda instancia o como una añadidura el historicismo para comprobar la verdad bíblica. Entonces tenemos nosotros que a través de las edades Malquisedec ha inspirado a los santos hombres de Yahweh, ¿sí ve? Y han hablado ellos la palabra del Eterno. Entonces me parece bastante interesante que nosotros veamos eso, porque a veces decimos, ay no, pero ¿por qué ahorita estamos entrando a un periodo de tantas fechas y no comprendemos que las Sagradas Escrituras es un itinerario de fechas, porque las Sagradas Escrituras han sido tomadas del libro del plan de la redención? ¡Qué interesante! Entonces por eso es que es importante que veamos nosotros que en el juicio, es un juicio donde han transcurrido 5.993 años hasta el año 2023, porque ahí finalizó el juicio de los muertos, y el juicio de los muertos fue de 180 años, y en el transcurso de 180 años el Señor revisó la historia de toda esa humanidad desde el momento en que entró el pecado. O sea, ¿cuánto trabajo había? Mucho.
¿Por qué es que Malquisedec juega un papel importante allí? Porque Malquisedec, con el poder de la omnipresencia, adelanta todo y él es el que escudriña lo más íntimo de nuestros corazones y entonces sabe las intenciones de nuestro corazón, y entonces acaba de completar el registro que el ángel de la guarda de pronto por otras cositas no podía completar. Él lo completa y tiene un registro firme y él sella. Por eso es que es importante que todos los días, en parte de sellamiento, nosotros estemos pendientes de eso. Si este día viví en santidad, para que hoy a la puesta del sol Malquisedec me selle. Y si me selle, entonces estoy seguro de que Yahshua es un abogado eficaz que me va a borrar los pecados, me va a cubrir con su justicia y el Padre me va a aceptar como un hijo amado. Esto es importante saberlo, eso no se puede pasar. Ahorita por estadística necesitamos mirarlo. Ahora, las muchas denominaciones. ¿Cuándo han existido las muchas denominaciones? Pues desde que entró el pecado, porque el primero que formó una denominación diferente fue Caín. Y si preguntamos hoy en la actualidad, ¿cuántas denominaciones hay? Muchísimas. Y de todas estas denominaciones, ¿cuántos han dado el paso al bautismo hoy en la actualidad? Pues muchas. Usted no me puede decir en ese momento que esas personas no están anotadas en el libro de la vida del Cordero. No es que hicieron el palto. Hicieron el palto. Toda persona que hace el palto es anotada en el libro de la vida del Cordero. Que de acuerdo a cómo vaya a vivir en ese momento, porque el que escudriña lo más íntimo de nuestro corazón es Malquisedec, entonces él va a dar un veredicto allí al final. Tenemos un sello diario, pero tenemos un sello cuando la persona muere. Pero tenemos un sello también para las personas que están vivas. ¿Sí ve? O sea, el sello viene en varias presentaciones. Y el sello también lo tenemos en referencia al cuarto mandamiento. Pero de pronto esa es otra conferencia. Simplemente trata de mirar esto para que tengamos nosotros referencia que hay dos sacerdotes. O hay dos sumos sacerdotes en este momento trabajando. Uno está en el cielo y el otro está aquí en la tierra. Y ambos, los casos pasan por ambos. Y ambos tienen ministerios diferentes. Malquisedec es el que santifica y Yahshua es el que justifica. Y nosotros tenemos que mirar entre los cuatro pasos de la salvación también y estar de pronto muy familiarizados con esto. Continuando con esta conferencia y poniéndola en ese orden de ideas, creo que no hay ninguna duda hasta este momento de que el juicio de los muertos es de 180 años y el juicio de los muertos comienza con la casa de Yahweh. Y la casa de Yahweh es el remanente de su tiempo. Y como el remanente de su tiempo son 10, y el juicio comenzó en el año 5814, en ese año nacía el noveno remanente. O sea que el noveno remanente está incluido ahí también, porque muchos del noveno remanente murieron. Pero el décimo remanente que aparece desde el 2015 también está incluido allí. ¿Por qué? Porque muchos del décimo remanente han muerto hasta el 2023. Y el juicio se va a llevar a cabo hasta el 2023, transcurso de 180 años. O sea, en el transcurso de 180 años se va a resolver la historia de 5.993 años de la historia del pecado en todos los que están registrados en el libro de la vida del Cordero. El que no haya hecho algún palto de los tres que hemos mencionado no está anotado en el libro de la vida del Cordero. A ellos no se les hace juicio. Esas personas van a tener un juicio en el milenio. Las personas que pasan por juicio son todas aquellas que están anotadas en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, el que no esté anotado en el libro de la vida del Cordero no pasa a este juicio. Juicio de los muertos ni juicio de los vivos no pasa. Será para un tercer juicio en el milenio. Eso debe quedar claro. ¿Listo? Y después de que el juicio pasa por el pueblo de Yahweh o por los 10 remanentes, ¿sí? Ahora va a las demás denominaciones que dieron también el paso del bautismo o aceptaron algunos de los paltos anteriores y están registrados en el libro de la vida del Cordero. Entonces ahora pasan ellos. Interesante.
O sea que no podemos desconocer nosotros a las demás denominaciones, porque en las demás denominaciones hay ovejas fieles, como hemos leído nosotros allí en Juan 10:16, he aquí que tengo otras ovejas que están en otro redil. Y eso aplicado ¿para cuándo? Para siempre. Desde que están los remanentes del Eterno, tenemos ovejas de otro redil. ¿Hasta cuándo llega eso? Hasta el final. Y hasta el final el Señor le va a hacer un llamado a esas ovejas que están en otro redil, para que salgan de ese redil, ya en la parte final se forme la gran cosecha e ingresen al remanente final. Hay un orden específico entonces para el juicio. Me parece bastante interesante que cada uno de nosotros podamos tomar en contexto todas estas cosas, todos estos detalles, para que al entrar nuevamente al juicio de los vivos, nosotros podamos ahorita desarrollarlo mejor y con el entendimiento y la sabiduría que nos da nuestro Elohim Malquisedec, podamos tener esa luz nueva, ese aceite extra, y podamos tener una preparación mejor, porque estamos viviendo tiempos solemnes. Muy bien. Si decimos que el juicio de los muertos fue de 180 años, verificables en varias partes que dimos ya, y que el juicio de los vivos, que vamos a ver, es de 7 años, también verificable, y con solo Biblia. Y eso, cuando digo con solo Biblia, no quiere decir en ese momento que de pronto no crean el Espíritu de Profecía. Claro, déjeme darle unas citas del Espíritu de Profecía también. Tengo una que se encuentra en Consejos sobre Salud, página 569, y hace referencia al juicio. Vea lo que dice. Y está en connotación con ¿qué? Con Juan 10:16. Profesan estar sentados sobre el elevado pedestal de la verdad eterna y guardar todos los mandamientos de Yahweh. Por lo tanto, si se complacen en el pecado y cometen fornicación y adulterio, su crimen es 10 veces más grande que el de las personas que he mencionado. Eso es juicio. Significa que el pueblo de Yahweh, a través de todo ese tiempo, o en esos 10 remanentes que han habido, son responsables de la verdad que Elohim nos ha confiado a nosotros. Y si nosotros somos hallados faltos, el castigo que se va a recibir es 10 veces mayor. Interesante. Pero hay otra cita, Consejos sobre Salud, página 614, que dice: el pecado, si viene de alguien que detenta un importante puesto y se ocupa de las cosas sagradas, el pecado es 10 veces más grande. ¡Oh, qué tremendo! Y si el pecado es 10 veces más grande, entonces en Lucas 12, versículo 47, vea lo que dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla, o sea, las demás denominaciones, aquí esta que se dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, el remanente de su tiempo, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla bien, las demás denominaciones, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, en el juicio, cuando vamos a entrar al juicio, vamos a detallar más o menos cómo se hace el juicio de los vivos, donde estamos incluidos nosotros, estamos viviendo en este momento el juicio de los vivos, por esos tiempos solemnes, y por eso nos involucra a cada uno de nosotros. Nos vamos a dar cuenta que si alguno de nosotros es hallado falto, debe recibir un castigo 10 veces mayor de aquel que está afuera. ¿Por qué? Porque es conocedor de la verdad. Y a aquellos que son conocedores de la verdad, se les exige más. Oiga, ¿por qué? Porque la responsabilidad es mayor. Hay jerarquías en el reino de los cielos. Y entonces nosotros no podemos descuidar una salvación tan grande por de pronto unas añadiduras del mundo. Hemos sido llamados a que la prioridad en nuestra vida sea Yahweh en todo el sentido de la palabra y la acción. Pero hay muchos
que el primer lugar no es Yahweh. De pronto es la esposa, el esposo, el tío, el abuelo, la abuela, los hijos, las hijas, los nietos, etcétera, o el negocio, o no sé qué otras cosas. Es lo primero. Si la prioridad no es Yahshua en mi vida, si la prioridad no es alcanzar el blanco, la meta que es Yahshua en mi vida, estamos perdiendo el tiempo, estamos andando erróneamente. Todas las cosas las debo tener por añadidura y todos los días me debo conectar y que mi mente se sature para imitar y ser semejante a Yahshua. Nunca lo iremos a lograr completo, pero colocamos nuestra parte y nuestro Elohim Malquise nos completa lo que nos haga falta y nos va a hacer semejantes al carácter de Yahshua HaMashiach. Y por eso Yahshua HaMashiach nos va a colocar su justicia, porque al cielo no vamos a ir por méritos propios, sino por pura gracia que Yahshua nos regala el cielo, nos cubre con su justicia, nos presenta al Padre y el Padre nos acepta como hijos amados porque no ve ningún pecado en nosotros y nos ve igual a Yahshua. A mí me parece esto sorprendente, hermoso, hermoso. Y déjenme mencionarles a ustedes. En la parte final, cuando vayamos a ver nosotros, y cuando digo la parte final, estoy hablando en los 42 meses finales de la historia del pecado. Y para de pronto algunos, los 42 meses finales de la historia del pecado es del 2027 al 2030 y hay 42 meses especificados en Apocalipsis 13:5. Esos son los 42 meses finales de la historia del pecado. Y los 42 meses finales de la historia del pecado están conectados con el octavo imperio mundial, que será el Vaticano, o que resucitará la segunda supremacía papal. Están conectados con eso. Pero están conectados también con el nuevo orden mundial. Pero de pronto muchos de nosotros todavía decimos, no, yo no me atrevo a colocar esas fechas ni nada, porque si yo no encuentro fecha en las Sagradas Escrituras, y déjeme decirle que sí, las Sagradas Escrituras están llenas de fechas, porque es que aquí hay una cronología bíblica, hay genealogía, y esa genealogía lleva una fecha precisa del tiempo en 6.000 años de la historia del pecado hasta la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Y es más, es tanta la cronología que se extiende 2 milenios más hasta el fin del plan de salvación en el octavo milenio. Y todo es con un itinerario de fechas. Interesante. Que encontramos nosotros señales en las Sagradas Escrituras como eso de Apocalipsis 13:5 que dice los 42 meses para la segunda supremacía papal y que nosotros no sepamos conectarlo, eso ya es diferente. Y que no sepamos cuándo son los 42 meses finales, eso también es diferente, ¿sí ve? Y eso formaría parte de pronto de respetar la opinión y las creencias de cada uno de mis hermanos, porque de pronto si usted no lo cree de esa forma, no hay problema. Créalo como usted desee en este momento, pero el Señor nos ha dado luz nueva y aceite extra para que no andemos en tinieblas, para que nos preparemos mejor, para que estemos apercibidos en este momento, para que seamos nosotros esos guías que nos estamos preparando, que estamos dando testimonio y somos luz al mundo entero. Entonces, notemos que aquí en las Sagradas Escrituras nos están demostrando a nosotros un proceder del juicio, el remanente y las demás denominaciones. Creo que en esta conferencia, con la ayuda del Eterno, hemos aprendido que a través de los 6.000 años de la historia del pecado, o hasta este momento en que llevamos nosotros, año 2024, que corresponde al año 5.994 de la historia del pecado, han habido 10 remanentes. 10 remanentes. Y no habrán más de 10, son 10 en total, porque todo juega un papel importante. Tenemos los números perfectos, de pronto alguno no se conoce lo de los números perfectos, tendré una conferencia para explicarles los números perfectos, pero digamos que voy a dar un bocado. Los números perfectos son el 3, que le corresponde a la deidad, el 7, que es el número perfecto para la espiritualidad, el 10, que es el número perfecto para la numeración ordinal, y el 12, que es el número perfecto para la parte gubernamental o para el pueblo de Yahweh. Esos son los números perfectos.
4 números perfectos: el 3, el 7, el 10 y el 12. No se puede pasar por alto el número 8, porque el número 8 es el número de los comienzos del final y es el número de la victoria. Y los 2 números que más le gustan a Yahweh son el 7 y el 8, para que lo entendamos. Y los 2 colores que más le gustan a Yahweh son el blanco y el azul, para que también lo entendamos nosotros. ¿Y por qué vemos todo eso en relación con las Sagradas Escrituras y con todo el patrón profético? Porque todo eso juega un papel importante a través de todas las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es que en el juicio tenemos 8 libros? Porque en los 8 libros se está resolviendo el plan de la salvación, que es de 8 milenios. Interesante. Y tenemos 8 libros, que es el número de la victoria, y Yahshua está haciendo un juicio en este momento donde se logra la victoria sobre el pecado. Y donde Yahshua logra la victoria sobre el pecado, donde Yahshua en 8 milenios le demuestra a los ángeles y a los innumerables mundos que no han pecado, que Él es un Elohim justo y misericordioso a través del juicio, y que se necesitaban 8 milenios para que todos los seres inteligentes que hay en el cielo y que hay en el universo entero puedan entender y comprender que Yahweh es justo. Oiga, tanto tiempo para comprender nosotros algo. Y necesitamos seguir escudriñando, porque nosotros, a pesar de mucho que sepamos del santuario, todavía no sabemos muchas cosas, ignoramos. Inclusive este servidor, yo acá, en mi parte, todavía ignoro un poco, ¿no?, de cosas. Algunas personas me dicen: uy, hermano, usted ha estudiado harto el santuario, sí se ha entrado a esas cosas, sí, pero a pesar de que he estudiado harto, de pronto no he alcanzado el 1% del conocimiento, y por eso en el tiempo del milenio el Señor nos da la oportunidad de que nosotros seamos jueces también, seamos sacerdotes nosotros, y juzguemos a los ángeles y a los impíos que se perdieron. ¿Y cómo es posible que en el transcurso de 1000 años, un milenio, de 1000 años, de 10 siglos, vamos a tener un estudio denominado santuario? ¿Sí ve? Y cuando terminen esos 1000 años nos van a dar posiblemente una certificación donde dice: felicitaciones, ustedes aprobaron el curso de 1000 años. Van a pasar al siguiente curso, otro curso que sigue con el santuario y también es de 1000 años. O sea, 1000 años para entender una parte del santuario y otros 1000 años para entender otra parte del santuario. ¿Por qué? Porque el 7º milenio estamos en el cielo nosotros, en las bodas del Cordero, y en las bodas del Cordero nos estamos sentando nosotros como jueces y sacerdotes, juzgando a los ángeles y a los impíos. Y cuando termine ese juicio es para beneficio de nosotros, del planeta Tierra, para que entendamos y comprendamos de que Yahweh es justo. El juicio que se llevó a cabo de los 180 años era para beneficio de los ángeles y de los habitantes de los innumerables mundos, para que ellos entendieran y comprendieran que Yahweh es justo. Y el juicio del milenio, del 7º milenio, ¿sí ve?, es para beneficio de nosotros, para que entendamos eso. Y el juicio del 8º milenio es para beneficio de los impíos, porque a los impíos se le van a abrir los libros para que entiendan todas las oportunidades que tuvieron de arrepentirse, de salvarse, pero que desaprovecharon. Y ellos mismos con su boca van a confesar que Yahweh, que Yahshua es justo, misericordioso, y que ellos merecen esa sentencia que le está dando allí en esos libros. Conclusión: se va a cumplir entonces lo que dice la Sagrada Escrituras: toda boca confesará, toda rodilla se doblará y todo ojo verá al Rey de Gloria. Entonces, apreciados hermanos, si usted dice saber mucho del santuario, dese por bien servido. Sigamos siendo humildes, porque no hemos llegado ni al 1% del conocimiento. Tenemos 1000 años para que nos den una certificación que diga: carambas, aprobaron el curso santuario del milenio. Y luego tenemos otro curso de otros 1000 años, dice, nos dan otra certificación, dice: aprobaron el curso santuario en sus sentencias. Y después de eso se seguirá estudiando por toda la eternidad. Entonces hay mucho del santuario que ignoramos, y hay muchas cosas que muchos hermanos me dicen: caramba, ¿por qué no nos han enseñado estas cosas allí en nuestras iglesias ni nada? Bueno, el Señor tiene unos siervos en el mundo entero, no solamente este servidor, sino otros siervos también, que estamos predicando la palabra con poder y con autoridad, y el mundo está siendo alumbrado para honra y gloria del Eterno. Entonces, hacemos bien nosotros en
hacer caso, como dice las Sagradas Escrituras. El Señor no hace nada sin revelar sus cosas, sus secretos a sus siervos los profetas. Y si nosotros no creemos en sus siervos los profetas, pues no vamos a ser prosperados, no vamos a tener esa luz. Pero si creemos, entonces el Ruaj HaKodesh va a iluminar nuestra alma y nos vamos a sentir gozosos de escudriñar, de aprender. Y el Señor nos va a dar la capacidad de hacer las conexiones precisas del santuario y mirar ahorita la sombra con la realidad, cómo se cumplen en una parte, y mirar ahorita cómo es que se están llevando a cabo las fiestas del santuario y cómo es que la estamos viviendo. Porque las fiestas del santuario, aunque ellas fueron cortadas con la muerte de Yahshua o quedaron abolidas, los ritos y ceremonias continúan en la parte profética y en la parte de la realidad hoy en día. Y muchos, o la mayoría de estudiosos del santuario de profecías ignoran eso. Que hoy en la actualidad todavía debemos guardar las fiestas, pero ya no en ritos y ceremonias. Debemos guardarla en la parte profética y en la parte de la realidad. Y la parte profética, una se llama Yom Kippur profético. Eso es una fiesta que estamos viviendo. Pero ¿qué personaje de pronto se encontró con las trompetas proféticas y cuando supieron que ya se predicó trompetas proféticas? Inclusive muchos los ignoran todavía, inclusive muchos ni saben de eso de trompetas proféticas. Trompetas proféticas se predicaron del año 2014 al año 2023 y eso fue denominado trompetas proféticas. Oye, interesante. Y no se supo de eso. Ahora estamos nosotros en el tiempo del Yom Kippur profético de los vivos y hay muchas personas que ni saben que estamos en el Yom Kippur de los vivos. Y todavía muchos creen que estamos ahí. Es más, es tanta de pronto las tinieblas espirituales que hay en muchas personas estudiosas de profecía del santuario, que si vamos a los imperios mundiales todavía dice que estamos en el 6º imperio de Estados Unidos, cuando hoy en la realidad estamos en el 7º imperio de la escala profética. Me parece interesante que necesitamos urgentemente actualizarnos, necesitamos desaprender algunas cosas y volver a aprender de nuevo para poder actualizarnos en la parte profética y poder nosotros andar en la luz de la verdad presente hoy en la actualidad. Y no solamente quedarnos allá con la parte del historicismo. El historicismo es bueno porque el historicismo lo que hace es comprobar la veracidad bíblica. Pero no podemos quedarnos ahí, esperar que el historicismo nos siga enseñando estas cosas, no. Mis apreciados hermanos y amigos, me alegra mucho que ustedes estén pendientes todos los días a las 7 de la noche, hora de Colombia, acá por la parte de Face, y estoy llevando a cabo estas conferencias de orden profético que las he titulado en la parte general Profecías y más profecías, independientemente de los subtítulos que le voy colocando a cada conferencia. Hoy hemos tenido la conferencia número 5, mañana con la ayuda del Eterno, mañana es Shabbat. Yo sé que muchos de ustedes estarán en sus iglesias, diferentes denominaciones allí, guardando el Shabbat, pero a las 7 de la noche, hora de Colombia, estaré dando la conferencia. Yo también estoy saturado. Ahorita acabé de tener la parte del recibimiento del Shabbat. Ahora a continuación tengo la conferencia con ustedes. Termino esta conferencia, ahorita voy a dar otra conferencia por la parte de Zoom, ¿sí? Y yo mantengo en este momento contento de estar en las cosas del Eterno y quiero ocuparme más. La próxima semana no sé si con la ayuda del Eterno ya pueda inaugurar el canal de YouTube para la parte de videos. Y estoy tratando de realizar una cosa para que llegue al mundo bien estas cosas, así como muchas personas hacen sus ministerios y hacen sus cosas bien bonitas. Yo también, porque yo he estado muy ocupado solamente escribiendo y haciendo la parte de artículos. Ahorita estoy nuevamente en la parte de conferencias acá, en vivo y en directo por este lugar. Muchas gracias a cada uno de mis amigos en los diferentes lugares que hay en el mundo entero y que se están conectando acá por este medio. Puede decirle a sus amigos que todos los días para honra y gloria del Eterno estamos acá de 7 a 8 en hora Colombia, porque no sé allá en su país qué hora será. Aquí hora Colombia de 7 a 8, para que
mis hermanos sepan y hagan unas invitaciones a sus amigos, familiares, que también se puedan aprovechar de esta temática. Les quedo muy agradecido a cada uno de ustedes, porque ustedes ayuden a compartir, ayúdenme en esta tarea, en este ministerio, a compartir también esto. A algunas personas les interesará, a algunos de pronto pues será motivo de crítica, pero espero que con la ayuda de ustedes me ayuden a compartir estos mensajes. Vamos a colocarnos de rodillas las personas que puedan. Después voy a tener una conferencia, cómo es la adoración y la alabanza a Yahweh. Amoroso Abacadó Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por el mensaje de esta hora. Gracias por la luz que tú nos entregas. Gracias por llevarnos en el juicio, el remanente y las demás denominaciones. Gracias por hacernos entender y comprender cómo es el juicio a través de los 6.000 años de la historia del pecado y cómo en 5.993 años ya se realizó el juicio investigador de los muertos. Estamos en el juicio de los vivos, estamos viviendo tiempos solemnes. Despierta nuestras mentes, satúranos de tu conocimiento y convéncenos de justicia, juicio y pecado. Ayúdanos a prepararnos mejor para encontrarnos contigo. Consagramos nuestra vida, nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, y seguimos haciendo un culto racional con el entendimiento, con la razón, para andar en santidad, en pureza, en perfección, integridad, rectitud delante de ti. Que podamos nosotros, como dice tu palabra, estar en el grupo de vencedores que arrebatarán el reino de los cielos. Rogamos para que tu bendición repose en cada uno de nosotros en los diferentes lugares que nos encontramos. Te agradecemos por escucharnos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Shalom Ubrajó para cada uno de mis hermanos. El Eterno me les bendiga. Que sigan teniendo un feliz Kadosh Shabbat.